they jump rope. Bueno, ellos a veces entrenan con la huila. They have these focus mitts that a trainer will wear, and they have to hit a few times. Ellos tienen como unos guantes que se ponen el entrenador, que ellos aprenden a enfocarse en ellos y a darle a ellos. And they have different punching bags that they use. Y tienen diferentes sacos que se usan para meter puños. We also have been equipped for training. Nosotros también hemos sido equipados para entrenar.
Tenemos